Director's Cut o versión del director, en términos de cine se refiere a una edición de una película preferida por el director, la cual es enviada a los productores para su aprobación y que después puede ser aprobada o reeditada por el estudio con fines comerciales. Pero otra definición más comercial sería la de una versión alternativa de una película realizada por el director, distinta a la versión aprobada por los productores y originalmente distribuida en cines. Generalmente estos Director's Cut son distribuidos en formatos físicos o streaming, y pocas veces en salas de cine en algún reestreno limitado. En este video veremos que existen diferentes definiciones de Director's Cut, así como distintos términos que definen mejor una reedición de una película, como remasterización, versión extendida, entre otros. Uno de los primeros directores famosos en hacer una versión alternativa de sus películas fue Chaplin. Un caso conocido es el de la película Gold Rush de 1925, la cual fue reeditada y reestrenada en 1942 con nueva música cinematográfica. Pero fue hasta la llegada de los blockbusters que existió un auge en estas ediciones. Antes del éxito de Star Wars, George Lucas convirtió su cortometraje THX 1138 en una película que fue mal recibida. Esta película fue recortada por el estudio, pero después del éxito de Star Wars se lanzó una reedición con las escenas que habían sido cortadas, y en 2004 se estrenó The George Lucas Director's Cut, versión en la cual se añadieron efectos especiales con CGI, algo muy similar a lo que sucedió con el episodio 4 de Star Wars. Apocalypse Now, de 1979, tiene varias versiones conocidas. La versión teatral, que fue estrenada en cines, dura 147 minutos. La versión Redux, realizada en 2001 por Coppola, agrega varias escenas, quedando en 200 minutos de duración. Y la versión Final Cut del 2019, una versión un poco reducida de la anterior, quedando en 182 minutos, y que además está remasterizada en 4K y con sonido Dolby Atmos. Encuentros cercanos del tercer tipo fue estrenada de acuerdo a la visión de Spielberg, pero este no estaba del todo satisfecho con la versión final, ya que el estudio quería estrenar lo más rápido posible, por lo que fue apurado. En 1980 el estudio agregó un final extendido en una versión que llamaron edición especial. Fue hasta 1998 que Spielberg pudo realizar su Director's Cut con algunos cambios, que entre otros eliminaba este final extendido. Pero probablemente el caso más famoso sea el de Blade Runner, del director Ridley Scott. Existen hasta 8 versiones de la película. Las más famosas son la versión lanzada en cines de Estados Unidos, que contiene voz de narración y un final feliz. La versión internacional contenía algunas escenas extraviolentas que no fueron mostradas en Estados Unidos. También existe una versión de televisión con censuras de violencia y desnudos, estrenada en 1986. En 1992 se estrenó el Director's Cut, basado en algunas notas del director Ridley Scott, pero él no supervisó la edición. Según el director, esta versión estaba mal editada, le faltaba una escena clave y la escena del clímax no incluía el soundtrack compuesto por Vangelis. Esta versión eliminaba la voz de narración en off y el final feliz, así como añadió una escena de un sueño del protagonista. Y finalmente, el Final Cut, estrenada en 2007, también llamada versión del 25 aniversario. Esta fue una reedición en la cual Scott tuvo completo control artístico, en la cual se mantuvieron los cambios del Director's Cut, pero se añadieron algunos minutos de metraje, así como pequeños ajustes que cambian la perspectiva de la película. Así también se realizó una mejora de la luz y el tono de colores del filme, entre otras cosas. Personalmente, esta es la versión que yo recomiendo ver. Un caso extraño fue el de Superman 2. El director de la primera película de Superman, Richard Donner, fue despedido mientras se grababa esta secuela, por lo que Warner contrató a Richard Lester para finalizar la película, la cual tuvo regrabaciones y fue estrenada con una recepción mixta por parte del público, pero algunos fans, descontentos por esta versión,
decidieron realizar una nueva versión, utilizando escenas descartadas, creando Superman 2 edición internacional restaurada, la cual fue distribuida a través de programas torrents. A Warner no le pareció la idea, por lo que decidieron realizar una nueva edición, utilizando el guion original de Richard Donner, y en él se utilizó material originalmente grabado por Donner en 1977, así como algunos reshoots y nuevos efectos especiales. La película fue editada bajo la supervisión del mismo y fue lanzada en 2006 en DVD y Blu-ray como el Richard Donner's Cut. El último caso conocido de este tema es el de Justice League, película originalmente dirigida por Zack Snyder, quien tuvo que retirarse a media producción de la película debido a una tragedia familiar, y fue reemplazado por Joss Whedon, conocido por haber dirigido Avengers, quien realizó cambios mayores a la película, tanto en ritmo como en tonalidad, y llamó a los actores para regrabar algunas escenas. La película fue estrenada en cines con una recepción mixta, tanto de críticos como del público. Después de una campaña sumamente ambiciosa por los fans del director, algunos actores y el mismo Snyder, se logró viralizar el hashtag Release the Snyder Cut, y después de algunos años, los productores de HBO le dieron luz verde al proyecto dirigido por Zack Snyder, que incluía nuevos efectos especiales, nuevo score musical, nueva fotografía y algunas escenas regrabadas, con un costo aproximado de $70 millones y pasando de 120 minutos de duración de la versión de 2017 a 242 minutos. La película tuvo una mejor recepción tanto de la crítica como del público general. No es la primera vez que Snyder tiene una situación como esta. En 2009, con el estreno de Watchmen, se tuvo una recepción mixta, que fue mejorada con la edición Director's Cut, que agregaba varias escenas que no fueron aprobadas para la versión de cines, pasando de 162 minutos a 186, y que le dan un ritmo más sólido a la película. Esta misma película tuvo otra versión, llamada Ultimate Cut, que deja la película con una duración de 215 minutos, y la cual agrega una subtrama llamada Tales of the Black Freighter, que está prácticamente calcada del cómic original. En mi opinión personal, la versión Director's Cut es la versión superior, pero no todos los Director's Cut han mejorado las versiones de cine. Donnie Darko, del 2001, es considerada una película de culto, ya que tiene millones de seguidores que la fueron descubriendo después de su estreno en formatos físicos, pero el director Richard Kelly no estaba contento con la versión de cine, por lo que tuvo la oportunidad de realizar su Director's Cut en 2004, el cual agrega 20 minutos de material y un soundtrack distinto. Asimismo, agrega explicaciones de la trama de la película en forma de texto en pantalla de un libro ficticio llamado La filosofía del viaje en el tiempo, dejando fuera la ambigüedad de la versión de cines, que le dio tanto reconocimiento debido a las tantas teorías que fueron generadas por los fans de la misma. Una decisión controversial que le dio críticas mixtas a la nueva versión. Asimismo, el director tan aclamado por muchos, Steven Spielberg, realizó una edición del 20 aniversario de E.T. en 2002, agregando CGI en algunas escenas, más luces en la nave espacial y, lo más controversial de todo, cambió las armas del ejército por walkie-talkies, porque según él eran demasiado amenazantes. En algunas entrevistas dijo que se arrepentía de estos cambios, pero no todo es versiones alternativas. También existen versiones que no cambian la historia original, sino que la expanden. Tal es el caso de Lord of the Rings Extended Edition, la cual agrega 30 minutos a la Comunidad del Anillo, 44 minutos a Las Dos Torres y 51 minutos a El Retorno del Rey, pasando de 9 horas a más de 11. Pero, sorprendentemente, muchos aseguran que este tiempo extra no afecta la percepción de la trilogía, simplemente agrega material, como una especie de fanservice. Asimismo, también existe la remasterización, la cual consiste en tomar la versión original de una película y agregar cambios que no alteren la historia, como nueva mezcla de sonido, cambiar la saturación de color, el contraste, el brillo y otras cosas de la fotografía,
así como un escaneo en mayores resoluciones como 4K u 8K. Director's Cut es un término que no siempre se usa de la manera correcta, pero cuando lo hacen, la mayor parte de las veces resulta en una mejora con la versión original de cines, y los más beneficiados por esto son los fans de las películas, ya que obtienen la capacidad de elegir qué versión prefieren, si la versión del estudio o la versión que se acerca a la visión artística del director. ¿Tú qué versión prefieres? Mi nombre es Omar Cavazos y yo los veo en el próximo video.